Yo quiero que abras la Biblia en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. En Hebreos 11 decíamos que la fe es la certeza de lo que se espera, la que más convicción de lo que no se ve. En Hebreos 11:2 decía que el mundo fue creado, lo que hay de lo que no se veía, en el versículo número 2. Eso dice en el versículo, en el 2 dice, por ello fueron, el 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe, gente de la antigüedad, wow, es un gran testimonio para nosotros hoy. Y el versículo 3, que también llegamos a estudiar, decía que lo que hoy vemos fue creado de lo que no existía en el principio de la creación. Hoy voy a tratar de avanzar en el versículo 4, 5, 6 y 7 y voy a hacer un poquito de salto al 13, 14, 15 y 16. Si el tiempo me lo permite hasta las 2 de la tarde, pues avanzaré en otros versículos. ¿Está bien? ¿Cuántos sintieron que no iban a almorzar a la hora correcta? Muy bien, este capítulo número 11 es uno de los capítulos más famosos de la Biblia. Y es conocido como el capítulo de la fe o también como el capítulo de la galería de los héroes de la fe. Y aquí hay una lista en ese capítulo de héroes bíblicos, de personajes bíblicos, y muestra cómo ellos vivieron y cómo la fe produce tantas cosas buenas en nuestra vida. Cuando este capítulo resume la vida de estos personajes, muestra que estas personas agradaron a Dios y no fue por su gran poder o sus proezas, sino por una palabrita muy cortica. Ellos tuvieron fe. Eso fue lo que los llevó a agradar a Dios. Ellos muestran ahí en este capítulo o en sus biografías que fueron fieles a Dios y tenían en Dios una gran confianza, aunque todas las circunstancias eran muy difíciles, pero ellos confiaron en el Señor. Y lo que Dios quiere que nosotros aprendamos hoy por hoy es a través de ver la fe de estos hombres y cómo nosotros podemos imitarlos. Este capítulo en total nombra 16 héroes, pero también hace referencia a otros de manera muy rápida y otros tantos que dice serían muchos para contar aquí. Yo quiero que miremos los primeros 3 personajes, empezando en el versículo 4 de Hebreos capítulo 11. Empieza a mencionar el primero de nombre Abel, muy conocido por la historia de ¿quiénes? Caín y Abel. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios, imagínense, Dios dio testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Ella no es su ofrenda, ella es su fe. Si usted quiere ampliar la historia de este personaje llamado Abel, tiene que remitirse a Génesis capítulo 4. Y ahí va a encontrar todos los detalles de este hombre de quien Dios da testimonio de su fe. La ofrenda de Abel fue agradable a Dios por una razón. Fue un sacrificio de sangre. Y eso empezaba a preparar el camino del sacrificio que se haría miles de años después y que nosotros hoy lo vemos 2000 años atrás. ¿El sacrificio de quién? De Jesús. Entonces, eso empezaba a hablar de que alguien tenía que venir a morir en favor de toda la humanidad. Y la razón por la cual el sacrificio de Abel fue aceptado es por algunas razones. Primero, porque era un sacrificio de sangre. Pero también literalmente cuando ustedes y yo revisamos Génesis capítulo 4, dice que Abel dio
de los animales más gordos, de los mejores del rebaño. Y ellos sabían, cuando digo ellos son Caín y Abel, sabían que a Dios había que darle lo mejor. Pero Abel dice que preparó su ofrenda con fe y entregó lo mejor y lo más gordo. Y no estoy hablando de dar, estoy hablando de fe. Fue la fe que lo llevó a tener esa reacción y darlo. No así fue la fe del hermano llamado Caín. Su respuesta a eso que estaba establecido o sabía lo que Dios requería fue diferente. Quiero que miremos Mateo 23:35. Donde hay una referencia a Abel que el mismo Señor Jesucristo hace. Dice, para que venga, dice Jesús, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Durante la historia de la humanidad hay gente que ha muerto por causa de su fe en Jesús. Sangre de justos ha sido derramada. Y dice ahí, desde la sangre de Abel, ¿cómo le llama Jesús a Abel? El justo. Hasta la sangre de Zacarías. Al menos en el Antiguo Testamento, Abel fue el primer mártir y uno de los 8 Zacarías que mencionan las Escrituras, uno de ellos fue el último mártir del Antiguo Testamento. Y específicamente este Zacarías que dice Jesús que habla de una sangre justa, era hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Entre el templo de Salomón y el altar, ahí fue asesinado. Se cree que fue asesinado por espada. El último mártir del Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo le llama Jesús a Abel? El justo. Y dice que da testimonio y también dice que su sangre fue derramada como la de un hombre justo. Versículo 5, segundo personaje que nos habla Hebreos 11 acerca de la fe. La galería de la fe empieza a desarrollarnos y menciona a Enoc. Por la fe, Enoc fue traspuesto, fue trasladado para no ver muerte y no fue hallado. Vamos a verlo en un instante. Porque lo trasladó Dios, lo traspuso Dios. Y antes que fuese quitado o trasladado o traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado ¿a quién? A Dios. Para explicar un poquito de Enoc, voy a ir a Génesis 5:24. Ahí en Génesis se menciona la vida de este hombre. Y dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció. ¿Por qué desapareció? Porque Dios se lo llevó. Parece ser es la única persona, aparte de Elías, quizás 2, los únicos que estando vivos fueron llevados al cielo y no vieron la muerte. Increíble. Caminaba pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Pastor, pero explíqueme eso. No tengo explicación. La Biblia, yo creo que es la palabra de Dios y la palabra de Dios es verdad. Pero tengo un argumento que quizás pueda ayudarles. Enoc agradó a Dios, volviendo a Hebreos 11, agradó a Dios, y lo que Hebreos 11 resalta es por la fe. Enoc fue llevado, no fue hallado, porque Dios lo hizo. Tuvo testimonio de haber agradado
a Dios. Era un hombre de fe sin duda alguna. Y aquí va mi pregunta y mi argumento. ¿Creen ustedes que un hombre sin fe podría haber caminado con Dios? Dice Génesis, que acabamos de leer, Enoc caminó con Dios. Y allí está el testimonio de fe. No tenemos los detalles. Quisiéramos llegar al cielo y pedir una cita con el Señor o con el mismo Enoc. Cuéntame cómo fue eso, porque el pastor lo explicaba, pero se quedaba corto. Cuéntanos cómo fue quitado. Amén. Entonces, Enoc es el segundo personaje de los 16 que menciona Hebreos 11, que dice que su fe es de gran testimonio y que por su fe Dios hizo algo soberano y sobrenatural, como fue llevárselo para el cielo y nunca más lo vieron. Después hay una pausa entre el versículo 5 y el versículo 7, donde menciona el tercer personaje que vamos a ver, que se llama Noé. Pero antes hay un versículo, allí en el versículo 6, donde dice algo fundamental de la fe que agrada al Señor. Versículo 6. Leamos juntos, 1, 2 y 3. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Allí hay dos secretos de la gente de fe. Está hablando de Abel, viene hablando de Enoc, hace una pausa y da dos secretos antes de hablar del tercer personaje. La clave aquí es la frasecita que dice que el que se acerca a Dios crea que le hay. Esta es clave. Crea que existe. Y ahí hace referencia al único Dios verdadero. El que se acerca a Dios, Señor, tengo una necesidad. Si existes, pues aquí tiro esta petición a ver si alguien por ahí la responde. Eso no es fe. Eso es azar. Y hay mucha gente que su acercamiento a Dios es por azar. Ay, voy a ir a esa iglesia y voy a pedir a ver si de pronto la pego. Pero no es una fe cierta, no es una convicción de Hebreos 11:1. Convicción de lo que no se ve, certeza de lo que se espera. Y así debe ser nuestra fe. Entonces, la fe genuina no solo cree que existe un ser superior o divino, sino que sabe que el Dios de la Biblia es el único Dios verdadero. Hay más dioses, millones, pero el único Dios verdadero que menciona la palabra de Dios es el Dios de la Biblia, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amén. Solo hay un Dios, el Dios que creó todo cuanto hay y existe. No creer en Dios equivale a llamarlo a Él mentiroso. No, yo no creo en ti, así que tú eres un mentiroso por todo lo que has dicho. Déjeme confirmárselo con 1 de Juan 5:10. Esa es una pausa que hace el relato para decir la fe en Dios. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Yo sé que existe. Mejor, el que no cree a Dios le ha hecho a él mentiroso. Lo dice la misma palabra, porque no ha creído en él, en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Dios visible, el reflejo visible, la imagen visible del Dios invisible. El que no cree en Cristo no está creyendo en Dios el Padre. Está diciendo puras mentiras. Le hace a él mentiroso porque no cree en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Este es mi Hijo amado. Este es mi unigénito. El que en él cree, solo en él encontrará vida eterna. Si no creo en Cristo, no, Dios, tú eres un mentiroso, dijiste que ese tal Jesús era el Hijo tuyo. Le hace a él mentiroso. Entonces, la fe verdadera de Hebreos capítulo 11:6, regresando allí,
No es solo creer que el Dios verdadero existe, sino que ahí está la segunda clave. La primera es creer que le hay, y el segundo secreto, ¿cuál es? Que es galardonador o recompensador de los que le buscan. El que tiene fe en el Dios vivo debe creer que Él galardona la fe, que Él galardona a los que le buscan, que Él galardona a los que clamamos a Él. Así que vale la pena creer con todo nuestro corazón, que si le honramos, que si creemos en Él, que si confiamos en Él, su galardón o recompensa ha de manifestarse hoy, mañana o pasado mañana. Y al final de este mensaje le voy a mostrar uno de esos grandes episodios que la Biblia relata de ese galardón. Y usted va a decir, si es por eso, valdrá la pena tener fe. Al final se lo quiero mostrar. Versículo 7. Hablamos de Enoc. Hablamos de Abel, hablamos de Enoc. Hablamos de dos características de la gente que tiene fe. Cree que Él es el Dios verdadero, y segundo, que Él galardona a los que le buscan. El versículo 7 menciona el tercer personaje de esta lista de 16. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Quieres saber más acerca de Noé? Tiene una tarea para esta tarde, porque como ustedes no tienen nada que hacer en las tardes, entonces pueden leerse capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9. 4 capítulos que habla del diluvio de Noé, del arca y de todo ese proceso y de los animales. Vas a disfrutar y vas a entender este versículo 7 de Hebreos capítulo 11. La fe de Noé, ¿en qué se manifestó? En una loca obediencia. Permítame la palabra loca por una razón. Nunca había llovido en la tierra, no se conocía la lluvia. Y Dios le dice, Noé, va a llover sin parar 40 días y 40 noches. ¿Y qué es lluvia, Señor? Si yo no sé qué es eso. Bueno, va a caer agua 40 días y 40 noches. Haz un arca y le da las medidas. ¿Y sabe cuánto se tomó hacer el arca de Noé? 120 años. Y no caía la primera gota. Fe loca. Yo a los 2 años hubiera desistido. Noé se caló 120 años. Hizo un arca. Dios le dijo, meta los animales, agarre a su esposa, a sus 3 hijos y sus nueras y métalos ahí. Muchachos, métanse que va a empezar a llover con este solazo, papá. ¿De dónde usted cree que es? Nos vamos a ahogar en ese, no entra ni aire allá porque solo le dejó una ventanita. Ese relato está ahí, Génesis 6, 7, 8 y 9. Por favor, léalo. Y va a decir, wow, qué historia tan fenomenal. Entonces, la fe de Noé fue una expresión de gran obediencia. 120 años, sin conocerse la lluvia, haciendo un arca para salvarle él y su familia. No podremos hacer mejor un techito, una balsa, algo más sencillo, que dure 15 días hacerla. 120 años, Señor, ¿para qué tanto tiempo? Y dice ahí, con temor preparó el arca para la salvación. Y esa fe raspó a todos los habitantes hasta el momento del planeta. ¿Ustedes lo creen? No, era Noé hablándole a ellos, ¿no? ¿Ustedes lo creen? No, usted está loco, Noel, y mire, recogiendo animales y metiendo para él. Estás loco, Noel. Noé. No, Noel dije yo, aquí tenemos un Noé. Noé, estás loco, Noé. Bueno, Dios los bendiga. Encerró y empieza a llover. Y empieza a llover. Y empieza a llover. Y la gente a ahogarse ahí flotando. Noé, abre. Tiempo le di.
di, 120 años le di. Por la fe condenó al mundo. La fe y la obediencia deben tener temor, con temor. Haz esto, ora, lee la palabra, busca al Señor, congrégate fiel. Después, soy muy joven. Con temor, no entiendo esto que me estás diciendo de que me consagre. No entiendo de que la vida no puede ser sin 2 o 3 mujeres. No entiendo por qué no debo robar y matar si tantos lo hacen. Con temor obedeció y salvó a su familia, y a partir de ahí la humanidad empezó de nuevo. Temor y reverencia, temor y reverencia. Esos son los primeros 3 personajes. Después menciona a otros 3 personajes, pero solo los voy a dejar mencionados. Abraham, Isaac y Jacob. Y después viene José y otros más. Estos hombres que acabo de mencionar estaban inspirados y motivados por la fe, pero no veían nada, solo creían. Era una fe fundamentada en el Dios verdadero. Y mire lo que dice el versículo 13, haciendo un salto al versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos, los que viene mencionando, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. 14. Ahora le digo quiénes eran todos estos, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Ahora les digo cuál es la patria. 15. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente hubieran tenido tiempo de regresarse. Y el 16. Pero anhelaban una patria mejor. Esto es una celestial. Por lo cual, mire lo que dice la palabra. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Imagínense que Dios diga: yo no me avergüenzo de llamarme Dios de la gente de Puente Vida. ¡Wow! Sería un honor que Dios dijera eso de nosotros. Pero no lo dice de nosotros, lo dice de Abraham, de Isaac y de Jacob, volviendo al versículo 13. Murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Solo lo vieron de lejos, solo fue una promesa. Pero ¿qué dice? Creyéndolo. Y lo saludaron. Sí, viene, existe, está preparada, Dios la tiene. Ellos solo lo saludaron y confesaron, murieron creyendo que eran solamente de paso por la tierra, que aquí no era el final. ¿Cómo se confesaban? Como extranjeros y peregrinos. Señor, nuestro final no es la tierra. Tenemos una patria, tenemos un hogar celestial. No murieron, no vieron todo lo que se les prometió, pero por la fe alcanzaron lo que Dios les había prometido. Qué poderoso eso. Ellos tuvieron su visión y su mirada en las promesas de Dios. Y dice, murieron sin haber recibido. Pero su fe, ¿cuál era? Que había algo mayor que Dios les tenía preparado. La fe, recuerde, no es lo que tú recibes. La fe es lo que tú crees. No todo lo que vayamos a pedir con fe lo vamos a recibir. Porque si no, imagínese. Hay cosas que Dios dirá, sí vi que las creíste, no te las doy porque no te convienen. Y sé que tenías fe, pero eres aprobado porque miré y vi tu fe. Y para eso es suficiente. Amén. Después dice el versículo 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Somos peregrinos, somos extranjeros, buscamos una patria superior. 15. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron,
ciertamente tenían tiempo para volver. Si hubieran pensado en la tierra natal, hubieran tenido tiempo de volverse. ¿Sabe qué, Dios? Este desierto está muy largo, esta travesía no quiero. Nos volvemos a casa, volvemos a donde salimos. Y así sucesivamente. Hubieran tenido tiempo de volver. 16. ¿Pero qué dice? La fe de ellos les hacía anhelar una patria mejor, una patria celestial. Y dice literalmente, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de Abraham, de Isaac, y les ha preparado una ciudad. Ellos nunca supieron cuándo habían de heredar la promesa. Señor, tú has dicho que me vas a bendecir. Yo no sé cuándo, pero voy a vivir con la fe de que voy a ser bendecido. Ahí es donde tiene que estar nuestro corazón. Esa palabra patria es ese maravilloso país que se describe en otras partes de la Biblia como el reino de Dios, que Jesús va a traer a la tierra después de su segunda venida, después del milenio, de unos acontecimientos que días atrás yo expliqué, y luego va a venir eso que está explicado en Apocalipsis 21 y 22. Esa asombrosa ciudad, esa patria, se llama la Nueva Jerusalén, la cual viene a la tierra y en un instante voy a ir allá. Esa patria en la que murieron ellos y no alcanzaron aquí nada, pero vivieron creyendo que en la cual estarían y vivirían, es la que Dios tiene preparada. Pero dice que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Se acuerda de Éxodo 3:6? Dios de ellos. ¿De quiénes? De Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy el Dios de tu padre. Le estaba hablando a Moisés. Moisés, que estaba siendo encargado de una misión de sacar a Israel de Egipto. Le dice, yo soy Moisés, el Dios de tu padre. Abraham, Isaac, Jacob. No se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Aquí mismo Dios dice, yo soy el Dios de ellos. De Abraham, de Isaac, de Jacob. A eso se refiere cuando dice, yo no me avergüenzo de llamarme Dios de ellos. Bueno, sí hubo unos viejitos por allá que llamaban a Abraham, Isaac. Sí, esos ya se murieron. No, él no se refiere así a ellos. Se refiere al Dios de ellos. Dice, entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Porque se le apareció el Dios de ellos. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y cuando dice que en Hebreos, que estamos Hebreos 11, 16, dice que les ha preparado una ciudad al final de la línea. Salta por favor a Hebreos 12, 22. Y mire lo que dice de esa patria, de esa ciudad. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, el monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, ¿la qué? La celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Y aquí la referencia a ángeles no son ángeles literales, es gente que alcanzó la salvación y habitarán con su Redentor por los siglos de los siglos y moraremos en esa ciudad. Y si usted ha creído en Jesús, allí estará usted y allí estaré yo. Por los siglos de los siglos. ¿No le parece una buena noticia? Aleluya. ¿Cuál es esa ciudad? Es esa ciudad a donde nos lleva nuestra fe. Esa ciudad a donde estamos rumbo mientras cantamos semana a semana. Es esa ciudad hacia donde usted está caminando mientras se guarda con rectitud, donde vence las tentaciones de no hacer lo incorrecto, donde nos esforzamos por agradar a Dios, a nuestra familia. Todas esas cosas son el camino a esa gran ciudad. Y yo quiero leerle el relato de esa gran ciudad. Cuando cantamos,
cuando nos consagramos, cuando nos congregamos, cuando amamos la palabra, cuando hacemos buenas obras, cuando evangelizamos. Todo eso es la forma de allanar el camino a esa gran ciudad. Y lea conmigo el relato de esa ciudad, porque quiero que usted se emocione. Y usted me diga si valdrá o no la pena vivir para el Dios que nos promete esto. Y lo guarda en su corazón. Y yo quiero que usted lea esto y diga, tiene sentido la fe. Esta semana escuché un hombre a quien no escucho con mucha frecuencia, pero las veces que he escuchado, su vida es un impacto. Es un viejito que él es adventista y su nombre es Alejandro Bullón. Él es uno muy fuerte entre ellos, es famoso, etc. Y lo encontré hablando con una periodista en un video, no sé si de una de estas redes, no sé dónde me llegó. Y decía, señor Alejandro Bullón, yo sé que usted es cristiano, pero yo no creo en ese Dios suyo. No tengo ni la menor idea cuál es ese tal Dios del que usted habla. Le digo, ok, señorita periodista, vamos a hacer una prueba. Imagínate que tú no crees en Dios. Y al final, Dios sí existía. Tú lo pierdes todo y yo no pierdo nada. Pero imagínate al final, si así es la historia, que yo crea en Dios y tú no crees en Dios, pero al final resulta que Dios no existía. ¿Yo perdí algo? Absolutamente nada. Así que vale la pena creer en Dios porque sí o porque no. Amén. Déjenme leerles esto y ojalá pudiéramos leerlo en voz alta. Apocalipsis 22, versículos 1 al 12. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas,
y en las 12 puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Yo no sé si a usted le emociona, pero esos hombres de fe murieron sin ver las promesas aquí, pero vivieron creyendo que había una patria, que había un lugar. Y esa es mi invitación para ti. Mientras cantas, oras y te guardas, creamos que hay una patria celestial, una nueva ciudad que un día vendrá y moraremos en ella por los siglos de los siglos. Yo no sé si a usted le emociona esto, pero esa es la razón por la cual quiero vivir el resto de mis días. Cierra tus ojos al Señor. Aleluya, Padre.